mitad mujer y mitad pez. Una hermosa voz y la capacidad de seducir a cualquiera con su belleza y encantos hipnóticos. ¿Qué tal si te dijera que todo lo que sabes sobre sirenas está equivocado? ¿Qué tal si te dijera que los cuentos o películas que conoces no ilustran correctamente a estas criaturas mitológicas? Las sirenas originales están muy alejadas de parecerse a lo que vimos en La Sirenita. Los mitos originales resultan ser más oscuros y hay muchas cosas que no sabes. ¿Cómo surge la leyenda de las sirenas? Yo soy Luca Barmont, tu narrador de confianza. Busca un lugar cómodo porque ya comenzamos. Estas criaturas mitológicas son conocidas en todo el mundo, pues cada cultura antigua tiene su propia historia de sirenas. Las encontramos en la mitología griega, en los mitos asiáticos, en las leyendas africanas e incluso en el folclore brasileño. Han sido inspiración para varios cuentos de fantasía que fueron llevados a la pantalla grande. No me digas que te está dando miedo. Estas historias son tan antiguas que al pasar de los años han sufrido cambios y una serie de adaptaciones que nos alejan totalmente de saber cómo se originaron. Sin embargo, siempre hay pistas que podemos seguir. En el caso de las sirenas, todos los indicios nos llevan a la mitología griega. Según algunos antropólogos, el mito nace a partir de la necesidad de explicar los peligros de las primeras expediciones marítimas y la importancia de tomar medidas de precaución. El mito griego nos cuenta que estas criaturas tenían una bella voz, con la que emitían un canto irresistible para seducir y enloquecer a los marineros, y así llevarlos a un trágico final. Varias fuentes difieren en cuántas sirenas había, pero puede variar entre 3 hasta 9 sirenas. Sin embargo, en vez de tratarse de criaturas marinas con escamas y cuerpo de pez, la mitología griega las describe con plumas y cuerpo de ave, que habitaban en la isla rocosa Antemoesa, que significa rica en flores, o simplemente conocida como la Isla de las Sirenas. Aunque este lugar es meramente ficticio, se dice que la Isla de las Sirenas se encuentra en Italia, en una isla de la bahía de Nápoles llamada Capri. La parte de la isla en la que supuestamente se encontraban las sirenas se llama Sirenum Scopoli o Roca de la Sirena, y son 3 columnas de piedra situadas muy cerca de la orilla. Según los mitos griegos, en este lugar las sirenas esperaban a sus víctimas para devorarlas, y a los alrededores se podían ver rastros de huesos y cadáveres de los navegantes que sucumbieron ante el hechizo de las sirenas. Sin embargo, no existen registros específicos que indiquen que las sirenas tuvieran el objetivo de comerlos. Aquí hay que hacer una importante aclaración. En el bestiario mitológico de los griegos encontramos a las arpías que, según el mito temprano, también eran bellas mujeres con cuerpo de ave. Sin embargo, en el mito tardío y por la influencia de varias culturas, se fueron añadiendo nuevos detalles, lo que terminaría describiendo a las arpías como mujeres y hombres con un horrendo rostro y cuerpo de ave, dedicadas a saquear, vinculadas con la suciedad, la propagación de pestes y el infortunio. Por otra parte, la característica que más ha permanecido en las sirenas es vinculada a un bello canto seductor. El primer registro que se tiene sobre estas criaturas se encuentra en el famoso poema La Odisea, escrito por el poeta griego Homero entre el siglo VII y el VIII a.C. En la historia, se narra el viaje de regreso a casa en el que se embarca el héroe Odiseo, o Ulises. Un viaje en el que se tendría que navegar por un mes hasta llegar al destino, se transforma en una travesía de 10 años navegando. A partir de aquí, se daría paso a la inspiración de infinidad de historias y leyendas de fantasía. En el poema, la hechicera Circe advierte a Odiseo sobre el peligro de las sirenas, por lo que el héroe griego moldea con cera unos tapones para los oídos de toda su tripulación. Pero Odiseo se caracterizaba por su insaciable curiosidad y ganas de adquirir conocimientos. Por lo tanto, no se tapó los oídos para satisfacer la curiosidad de escuchar el canto de las sirenas. Sin embargo, se ató al mástil de su barco ordenando a sus hombres que no lo desataran por ningún motivo y por más que él lo suplicara. Cuando su navío se acercaba a la Roca de las Sirenas, los cantos empezaban a escucharse. Las sirenas elevaron su canto hasta los oídos de Odiseo, tratando de seducirlo, diciéndole que le concederían todo el conocimiento y sabiduría que quisiera. Hechizado por la bella voz, Odiseo suplicó a sus hombres que lo soltaran para poder ir con las sirenas. Sin embargo, su tripulación obedeció la orden de no soltarlo, por más que lo implorara, y así fue como Odiseo y sus hombres lograron sobrevivir y continuar con su viaje de regreso a casa. Según la leyenda, la sirena que no pueda seducir o hechizar a un hombre está condenada a perder su don y morir,
Por lo anterior, Odiseo fue el primero en vencer a las sirenas, por lo que éstas, al ser ignoradas, se arrojaron al mar. Odiseo no fue el único que se enfrentó y derrotó a las sirenas. Los relatos de la mitología griega nos cuentan sobre las hazañas de otro legendario personaje, Orfeo, hijo del dios Apolo y la musa Calíope. Según los relatos, la especialidad de Orfeo era tocar la lira, y con ello era capaz de calmar a las fieras e incluso hacer descansar las almas humanas. Se dice que Orfeo fue capaz de dormir al terrible Cerbero, el perro de 3 cabezas, guardián del inframundo y fiel servidor de Hades. La historia está narrada en primera persona desde la perspectiva de Orfeo y nos cuenta la peligrosa expedición de los argonautas en busca del vellocino de oro. Según el relato, uno de los peligros a los cuales se enfrentaron fueron las sirenas. Sin embargo, Orfeo logró tocar la lira de tal manera que su sonido superó el canto de las sirenas, pudiendo así salvar su vida y la de su tripulación. Ahí te va un dato curioso para que lo presumas. ¿Por qué llamamos sirenas a los sonidos de emergencia? Estos instrumentos acústicos fueron inventados por el físico francés Charles Cagnard, que les puso el nombre sirenas en alusión al mito griego que decía que los marineros debían extremar precauciones y estar alertas cuando escucharan el canto de las sirenas mientras navegaban. ¿En qué momento las sirenas pasaron de ser mitad ave a mitad pez? Si bien no está claro el momento específico en el que las sirenas pasaron a ser pisciformes, lo que sí tenemos son varias hipótesis para quedarnos con la que mejor nos convenza. La primera hipótesis está relacionada con la historia de Odiseo y las sirenas. Otra hipótesis nos habla sobre Tritón, el rey de los mares, hijo de Poseidón y Anfítrite. Se dice que el mito de Tritón tuvo posteriormente influencia en el mito de las sirenas, tras varias adaptaciones. Una criatura muy parecida a Tritón, pero en la mitología babilónica, es el dios Oannes, que también es representado como mitad hombre, mitad pez. Por cierto, si quieres que haga un documental sobre el mito griego de Tritón y Poseidón, avísame en los comentarios. De hecho, tras las diferentes traducciones al anglosajón, se empezó a hacer una distinción para referirse a cada tipo de sirena, y es por esto que actualmente se utiliza la palabra mermaid para referirse a las sirenas mitad pez que conocemos en los cuentos de hadas y películas. Por otra parte, se utiliza la palabra siren para referirse a las sirenas de la mitología griega y a los sonidos de emergencia. Hay una leyenda que involucra a Tesalónica, media hermana del rey Alejandro Magno. Esta leyenda llegó hasta la Grecia otomana y contaba que Tesalónica murió como humana, pero se convirtió en sirena y rondaba las aguas del mar Egeo. Se dice que cuando los marineros navegaban por esta zona y las aguas se ponían turbulentas, se aparecía la sirena Tesalónica preguntando a cada barco: ¿está vivo el rey Alejandro? La respuesta correcta era: él vive, reina y conquista el mundo. Se dice que esta respuesta satisfacía a la sirena, quien calmaba las aguas turbulentas y desearía a los navegantes un buen viaje. Pero si la respuesta era otra, entonces la furia de la sirena provocaría una violenta tormenta que terminaría por hundir el barco y a la tripulación. En conclusión, podemos decir que las sirenas encarnaban los peligros del mar. Durante gran parte de la historia, y en muchos lugares hasta el día de hoy, navegar en mar abierto puede ser extremadamente peligroso. Históricamente, muchos marineros que partieron para realizar largos viajes nunca volvieron a casa. Y hay muchos registros de marineros que vieron sirenas mientras viajaban por el mar. El mismo Cristóbal Colón afirmó haber visto muchas sirenas mientras exploraba el Caribe. La mayoría de los historiadores y expertos contemporáneos creen que estos avistamientos probablemente fueron de manatíes y mamíferos acuáticos similares como focas. Pero aquí lo más importante es, ¿tú qué opinas? ¿Has visto alguna sirena? Cuéntame en los comentarios. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que si quieres que narre una historia, cuento, leyenda mitológica o tema de tu interés, escríbeme en los comentarios. Soy Luca Barmont, tu narrador de confianza. Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente video.